Vamos a ver que el campo magnético de un solenoide infinito va paralelo, en este caso al eje Z, en realidad paralelo al eje sea el que sea, sin importar cómo es la sección transversal del bobinado. El punto de campo lo vamos a tomar en el eje Y, exactamente es R igual a 0 y 0. Vamos a llamar a este bucle de arriba bucle 1 y al de abajo bucle 2. Vamos a tomar un punto fuente en el bucle 1 que va a ser x', y', z', y podemos tener un vector separación que va a ser igual. El x del r es 0, ¿no? Esto es r menos r', así que queda menos x', x, pongámoslo acá, esto es r menos r'. Este sería nuestro r'. En x queda menos x', más y menos y versor, menos, acá tenemos 0 otra vez, así que queda solo menos z' en z versor. El diferencial L que vamos a tener va a ser solo en x, y en y es una sección transversal de esta forma, así que no tenemos nada en z. Todo esto lo hacemos porque vamos a usar la ley de Biot-Savart. Tenemos el dL' y el R vector separación que necesitamos para el campo magnético. Por lo tanto, ahora nos va a interesar hacer dL' vectorial R vector separación. Esto lo tenemos entonces en X versor, es vectorial. Esto va a ser igual. Vamos a hacer el cálculo del determinante acá arriba. Es X versor, Y versor, Z versor. Tenemos dx', dy', en Z no hay nada en el dl, y en R tenemos menos x', y menos y', y menos z'. Entonces aquí va a ser igual esto. Tenemos dy' menos z', esto es el x versor, menos z', dy', x versor, esto no porque está el 0, más en y', esto no va a estar, tenemos dx', z', y versor, y en z tenemos dx', y menos y', menos menos, que es un más, que vamos a poner un paréntesis, x de y'. Todo esto es en z versor. Esto entonces que nos dio es este resultado. Y ahora entonces tomamos el diferencial B1, vamos a llamar, que es todo lo que está dentro de la integral de Biot-Savart. Es decir, agregamos mu0i sobre 4pi, que son las constantes que están afuera, dl' por r vector separación sobre r cubo. Es decir, acá también vectorial, lo que está dentro de esta integral con las constantes es nuestro diferencial de campo magnético. Esto es igual, las constantes mu0i 4pi, lo pusimos en términos en vez de r versor como está en la ley de Biot-Savart, pusimos r versor es igual a r sobre módulo de r, entonces se agregó módulo abajo r cubo y ahora quedó por el vector r en vez de como lo teníamos acá en términos de justamente el r versor y el r cuadrado. Es lo mismo. Entonces tomamos esta multiplicación, que es esto que está acá, lo reescribimos de esta forma: menos z' de y' en x versor, más z' de x' en y versor, más esto es y menos y' de x' más x' de y. Todo esto está en z versor, y todo esto hay que dividirlo por r módulo de r cubo,
el vector separación que tenemos acá es la raíz de x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z' al cuadrado, todo raíz, pero estando al cubo queda a la 3 medios. Comparemos esto que obtuvimos con un punto en el bucle 2 que está simétricamente del otro lado del eje Y. El punto exactamente a considerar es el x', y' menos z'. Veamos que si hacemos la misma cuenta, pero en vez de poner z, ponemos z, en vez de z', ponemos menos z', este se va a hacer positivo, este se va a hacer negativo, y este no depende de z, así que no cambia nada. Entonces, cuando sumemos este y lo que hace este, para este punto, podemos ver que se va a cancelar la parte de x y la parte de y, haciendo que el aporte de esto y el aporte de esto termine quedando en z versor. Pero esto no tiene nada de especial, no utilizamos nada que no sea distinto al punto de al lado, o al punto de acá, o al punto de acá. Lo único que cambiamos, o lo que pedimos, es que R esté en 0 y 0. Pero si hubiéramos puesto en vez de 0 y 0, hubiéramos agarrado otro. Como esto es infinito, la simetría en Y la seguimos teniendo. Vamos a tener un punto de arriba que se va a compensar con el de abajo. Y eso va a pasar para cualquier punto que tengamos, haciendo que cualquier cosa que nos dé lo de arriba compensa con los de abajo, haciendo que estas dos componentes se vayan. Entonces, para un punto, este cancelará con este, y así con cualquier otro, cualquiera que esté por acá atrás va a cancelar con el de atrás, porque son iguales las dos secciones transversales. Entonces lo que aporte, no sé, este que está por acá atrás va a ser lo mismo que este, cancelando las dos componentes de acá. Y si en vez de tomar este, tomamos cualquier otro, la simetría hace que podamos hacer exactamente el mismo razonamiento. Si tomamos uno por acá arriba, vamos a tener un punto que esté arriba, que acá no se ve, pero como es infinito, y se va a cancelar con el de abajo. De esta forma, tenemos que el campo magnético termina apuntando en Z versor. Para saber cuánto da el campo magnético podemos utilizar la ley de Ampère y podemos hacer el mismo procedimiento que en el caso del solenoide cilíndrico. Por ejemplo, si tomamos un bucle afuera es exactamente igual, no tenemos corriente, nuestro solenoide sigue siendo infinito y por las mismas razones que habíamos dicho sobre qué pasaba en una distancia infinita con esto, el campo afuera va a dar 0. O sea, habíamos dicho que en el infinito E tenía que dar a 0, era algo que asumíamos. Entonces esto es para eh, afuera. No tenemos acá un radio como para escribirlo como más grande que alguna variable, pero directamente afuera va a ser 0. ¿Qué va a pasar adentro? Hay que recordar que cuando poníamos el bucle afuera, lo que obteníamos es que en el punto de radio A, digamos, o distancia A del eje, y los puntos a distancia B, obteníamos que tenía que ser todo igual. Y después teníamos el argumento de que en el infinito valía 0, entonces en todos lados tenía que valer 0 afuera. En cuanto a adentro, teníamos un bucle amperiano que salía afuera y después adentro. La parte de afuera no nos va a importar porque ya sabemos que es igual a 0. Lo único que importa es esta parte que es paralela a B, ya que sabíamos que va en dirección Z el B. Y vamos a tener exactamente lo mismo. Mu0ni, si suponemos que nuestro solenoide con sección transversal de cualquier forma tiene por unidad de longitud n vueltas, eso no va a cambiar por la forma que tenga acá arriba, simplemente son por esta unidad de longitud cuántas vueltas tiene. Eso significa entonces que adentro B va a ser igual a mu0 y n, esto es adentro,
Entonces nos quedó exactamente lo mismo que con el cilindro. Esto es en Z versor también. Entonces el campo magnético adentro de un solenoide infinito y afuera también termina siendo igual que el cilindro. Pero nosotros por acá pusimos cualquier sección transversal, es decir, que es independiente de cómo sea esta sección transversal. Puede tener cualquier forma y nos va a seguir dando lo mismo. Ahora recordemos el toroide. Nosotros ya teníamos cuánto nos daba el campo magnético. Nos daba mu0 ni 2πs en el phi versor adentro y afuera daba igual a 0. Lo que vamos a ver ahora es que el campo magnético del toroide se va a reducir al campo del solenoide cuando el radio de esta dona es tan grande que un segmento se puede tomar casi como que fuera lineal. En este caso n era la cantidad de vueltas que teníamos alrededor de la bobina y por lo tanto n sobre 2πs, vamos a llamar n minúscula, es la cantidad de vueltas por unidad de longitud. Esto nos sirve porque si S es muy grande, estamos diciendo entonces que tenemos el toroide, pero como esto es adentro, estamos haciendo que la parte de adentro de la bobina se haga muy grande. Este S entonces es el que consideramos, y si bien se puede medir desde el eje que está afuera, si toda la bobina, si esto es muy grande, prácticamente podemos decir que ese es el radio del toro. Esto de acá adentro casi ni va a estar, va a ser muy chico. Entonces, si n grande es la cantidad de vueltas que tenemos en todo el toroide, cantidad total, si ese termina siendo el radio, entonces n dividido 2πs nos está dando la cantidad de vueltas por esta unidad de longitud. Entonces, esto se va a aplicar solo si el toroide es grande en circunferencia, de modo que S es constante sobre la sección transversal, independientemente también de cómo sea esa sección transversal. En esas circunstancias, si cambiamos n sobre 2πs por este n, nos va a quedar mu0 ni en phi versor y 0, esto es adentro y esto es afuera. Más allá de la dirección, nos termina dando exactamente lo mismo que el solenoide. Más allá de que geométricamente sean dos cosas distintas, tomando el n de esa forma, que es justamente la misma definición que tenemos para ambos casos, es la cantidad de vueltas por unidad de longitud, más allá de que acá tenga una forma y en el solenoide tenga otra, la definición es la misma y llegamos a que tiene el módulo exactamente la misma forma, es exactamente igual para adentro y para afuera, bueno, ya era 0, así que era igual. Y la razón por la cual se puede hacer esto básicamente es porque en el solenoide está fijo, es mu0 y n adentro, es decir, si uno tiene la cantidad de vueltas por unidad de longitud, corriente, lo multiplica por la constante y ya tiene cuánto vale adentro, siempre vale eso adentro. En cambio en el toroide hay una dependencia de S adentro, de cómo nos movemos radialmente dentro del toroide, y esa dependencia, tomando S grande, podemos decir que S es constante para todas las direcciones, y si S es constante, entonces podemos dividir n sobre 2πs y esto va a estar fijo. Va a ser esta n, cantidad de vueltas por unidad de longitud, y entonces ahí, con esa aproximación, obtenemos mu0 ni adentro, que era exactamente lo mismo que teníamos para el solenoide. Entonces, el toroide en estas circunstancias termina siendo igual que el solenoide. Nos da lo mismo el campo magnético, que es muy importante.